Hoy tenemos el placer y el honor de tener al neurólogo Víctor Gómez Mayordomo, que hablaremos sobre los trastornos neurológicos funcionales. Ahora me ha pedido ya entrar, aceptamos. Estamos muy contentos de poder tener este directo y realizar una charla entretenida. Ya lo tenemos aquí. Hola, muy buenas, Víctor. Hola, buenas tardes. Hola, David. Buenas tardes. Qué bien conectarnos y hacer esta charla. Perfecto, sí, sí. Mucha Pues ilusión. mira, A ver, para que sea más fácil, autopreséntate, que así no nos dejamos nada y puedes explicar quién eres, qué haces y dónde estás. perfecto. Lo único, no te veo a ti presencialmente en tu cámara. No sé si solo me pasa a mí o... Yo lo estoy viendo bien y creo que el público Vea, también. ¿no? Vale, vale, perfecto. Mientras que eso me vale. Genial. Bueno, pues nada, ante todo, gracias David por invitarme, ¿no? Que me hace mucha ilusión. Es uno de los primeros directos de Instagram en los que participo y de verdad que me hace mucha ilusión. Bueno, yo me presento, soy Víctor Gómez Mayordomo, soy neurólogo clínico, especialista en trastornos neurológicos funcionales y también me dedico a los trastornos del movimiento, enfermedad de Parkinson, temblor y demás. Trabajo con otro neurólogo que ya conocéis de por aquí, que es el doctor Ángel Aledo, en el Instituto de Neurociencias de Sinaptia en los Hospitales Vitas de Madrid, que son ahora mismo tres hospitales, La Milagrosa, Aravaca y el Hospital de Arturo Soria de Madrid. Y bueno, pues me dedico junto con él a desarrollar, aparte de muchos otros proyectos clínicos, la unidad de trastornos neurológicos funcionales, que es uno de nuestros proyectos más estrella y punteros y que más ilusión nos hace. Pues muy bien, pues hecha la presentación, ya que hemos dicho esta palabra así un poco extraña, a lo mejor, trastornos neurológicos funcionales, ¿qué es? ¿Cómo lo podemos entender así con palabras que todo el mundo las entienda? Muy bien. Pues mira, los trastornos neurológicos funcionales en el fondo son bastante desconocidos por la población general. Muchas veces o bien porque se diagnostican con otros nombres o bien se da un diagnóstico a veces erróneo o incompleto. Entonces, estos trastornos siempre han existido a lo largo de la historia. Se han llamado de muchas maneras, que luego entramos un poco más en terminología, pero ha sido más en los últimos 20 años donde los neurólogos hemos empezado a entender en los mecanismos de estos síntomas y por qué se producen, porque son síntomas que se producen dentro del cerebro, ¿no? Entonces, los trastornos neurológicos funcionales se definen como unos trastornos en los cuales hay una malfunción cerebral, el cerebro no funciona correctamente y genera una serie de síntomas neurológicos. El síntoma neurológico funcional más frecuente son las crisis, que son crisis que asemejan crisis epilépticas o desmayos, pero a diferencia de la epilepsia, esta no se debe a una descarga eléctrica anómala en el cerebro, ¿no? Y ahora entramos un poco más en eso. Los segundos en frecuencia son los trastornos del movimiento funcional, que es que el cerebro desaprende o malaprende una función motora. Normalmente puede ser un trastorno de la marcha, no puedo caminar correctamente, o a veces desarrollo un temblor, una debilidad o una postura fija de un miembro, que es lo que llamamos distonía. El tercer tipo más frecuente de trastorno funcional es el mareo funcional, que es al final un mareo en el que se produce cuando el cerebro no integra correctamente todas las señales que le llegan de los ojos, de las piernas, de los oídos, y eso genera un mareo, ¿no? Y el cuarto cuadro que más se reconoce a día de hoy es el trastorno cognitivo funcional, que es al final un síndrome en el que el cerebro no gestiona correctamente la información y por tanto asocia quejas cognitivas, olvidos, despistes frecuentes o incluso hay gente que no puede recordar ciertos aspectos. Esos son los cuatro grandes síndromes, ¿no? Pero de lejos el más frecuente son las crisis funcionales o disociativas. Vale. Entonces, ¿estas crisis en un electro no se verían? Claro, los trastornos funcionales, el problema que han tenido a lo largo de toda
de toda la historia es que no se ven en las pruebas convencionales estándar que hacemos en la consulta o en la clínica. Entonces, efectivamente, entrando un poquito en qué es una crisis funcional, al final yo para mantener un buen nivel de conciencia y un buen movimiento y estar, por ejemplo, hablando ahora mismo aquí contigo, todas mis neuronas tienen que estar como coordinándose y descargando a un ritmo como si fuera un concierto. Yo siempre lo explico así. Y la sinfonía tiene que sonar pues de forma muy, muy bonita, muy estándar. Cuando eso no ocurre, a veces tengo sensación de alejarme del medio, incluso perder la conciencia, o a veces lo que me ocurre es que empiezo con movimientos incontrolados que no puedo controlar, ¿no? Entonces, en esas crisis funcionales, en ese momento en el que estoy teniendo la crisis, existe una disfunción neuronal global, probablemente, de todo el cerebro, pero no es, a diferencia de la epilepsia, una descarga eléctrica. Entonces, no se puede ver en un electroencefalograma, efectivamente. Las pruebas complementarias de los trastornos neurológicos funcionales suelen salir normales, al menos las pruebas estándar que solemos pedir en práctica clínica habitual. Entonces, cuando un paciente, si yo le pongo un electroencefalograma, tiene una crisis, y si es una crisis funcional, el electroencefalograma no vería una descarga eléctrica, a diferencia de lo que generalmente sí suele pasar con la epilepsia. Ujú. Entonces, ¿qué tiene que ver el fenómeno de disociación en esto? Muy bien. Es que en las crisis funcionales también se les llama crisis disociativas. Y bueno, por entrar un poco en terminología también, el término de crisis pues, es muy reciente, el término de crisis funcionales, porque al final se les ha llamado de muchas maneras y probablemente muchas de las personas que nos estén viendo, si son pacientes que tienen crisis funcionales, han recibido terminologías y diagnósticos con múltiples palabras, ¿no? Antiguamente se le llamaba histeria, se le llamaba trastorno conversivo, incluso crisis psicógenas. O en los últimos años lo que más ha predominado son las crisis no epilépticas, ¿no? Todos estos son términos que en el fondo son bastante erróneos porque no traducen lo que está pasando en el cerebro cuando estoy teniendo una crisis, ¿no? En el momento de una crisis funcional. Pero lo que sí que está pasando en las crisis funcionales es el fenómeno de disociación. Entonces, la disociación es un fenómeno que nos puede ocurrir a todos y de hecho le ocurre a un 75% de la población, que es a veces con un desencadenante o a veces de forma que viene de la nada, yo tengo una sensación de alejarme de la realidad, que es como que me despersonalizo, es decir, me siento como raro, como si no fuera yo, o me desrealizo, que es que me siento como alejado de la realidad, como si viviera en una película. Yo no sé si esto te ha pasado a ti alguna vez, David. Sí. ¿Te ha pasado? ¿Verdad? A mí también. Eso se llama disociarse o desrealizarse o despersonalizarse. Y eso es un mecanismo que hace el cerebro. No todo el mundo ha vivido una disociación, ¿vale? Esto solamente ocurre, bueno, en 3 de cada 4 personas en el mundo, ¿no? O sea que es muy frecuente. Se hipotetiza, o sea, se piensa que el cerebro aprende a disociarse en algún momento de la vida, a veces ante algún estímulo que puede ser más estresante, un estrés para el cuerpo. Y entonces se disocia y es como que se aleja un poco de la realidad y a veces el cerebro lo puede utilizar como un poco un método de protección para no afrontar esa situación estresante, ¿vale? Y eso, el cerebro que aprende a disociarse lo puede hacer toda la vida y yo a veces me disocio, eso es cierto. Entonces, Cuando la ¿esto es disociación... bueno o es malo? Aprender a hacer esto. Buena pregunta. La disociación en sí no es mala como fenómeno frecuente, ¿no? Porque todos nos disociamos, ¿no? El problema es cuando mi cerebro activa automáticamente la disociación sin que yo tenga un control voluntario y esa disociación sea muy intensa. Entonces, cuando una persona tiene disociaciones continuas, eso se convierte en un trastorno. O cuando son tan intensas que me alejo tanto de la realidad hasta perder el conocimiento, eso es lo que llamamos una crisis disociativa, que es como la despersonalización llevada hasta el extremo, ¿vale?
Entonces, se sabe que en las crisis funcionales probablemente sea esa disociación que se lleva hasta el extremo y el paciente llega o bien a perder el conocimiento, caer al suelo y hacer movimientos, o bien a veces son lo que es más asemeja a lo que llamamos las crisis de ausencia, que es que el paciente se queda perplejo, sin reaccionar a estímulos, y a veces eso es una disociación también en una crisis funcional, también puede ocurrir. Entonces, el problema de esto, y esto es una de las cosas que más claras quiero dejar, es que estos trastornos, las crisis funcionales, no son voluntarias, ni son psicológicas, ni me las estoy generando yo, que esto es lo que siempre todos los pacientes han recibido un poco o se les ha insinuado un poco esa información a veces con contactos médicos, ¿no? Y no, es que el cerebro aprende a disociarse y yo no decido cuando mi cerebro activa una crisis, igual que cuando tampoco decido cuando se activa una crisis epiléptica, ¿no? Entonces, el cerebro entra en disociación y de repente desconecta de forma automática. Entonces, es cierto que en algunos pacientes situaciones estresantes pueden desencadenar crisis funcionales o crisis disociativas, porque el cerebro, entre comillas, utiliza esos mecanismos para escapar de una situación estresante. Entonces, el tratamiento consiste en intentar no disociarme, tomar control de nuevo de mis episodios para volver a la realidad, ¿no? Y eso es posible con entrenamiento. Vale. Mira, aquí nos preguntan hasta qué punto cuando hablamos de disociación hablamos de un fenómeno neurológico o psiquiátrico. Muy buena pregunta. Y además, esa pregunta me encanta y que salga al principio. Primero, hablamos de la terminología, claro, exactamente. Hablamos de la terminología entre neurológico y psiquiátrico, ¿no? Primero, y es que vivimos en una sociedad que tiene una mente muy, lo que llamamos dualista, de la mente y del cerebro, ¿no? Porque al final los pacientes se clasifican como o neurológicos o psiquiátricos, ¿no? Cuando en el fondo los pacientes neurológicos, el 80% de pacientes neurológicos, pacientes con epilepsia, pacientes con Parkinson, tienen trastornos emocionales o llamados psiquiátricos, depresión, ansiedad, estrés postraumático, etcétera. Y muchos pacientes que están diagnosticados de algo más psiquiátrico, como es el trastorno bipolar o la esquizofrenia, tienen muchos signos neurológicos en la exploración. Entonces, a día de hoy, el catalogar a un paciente como neurológico o psiquiátrico carece de sentido según la perspectiva de la neurociencia actual, ¿no? Porque al final somos la única especialidad que tiene dos especialidades médicas para el mismo órgano. O sea, el cerebro tiene al psiquiatra y al neurólogo, y aparte al neurocirujano, ¿no? Pero el corazón tiene al cardiólogo, que es como el médico, y al cirujano cardíaco, que es el que opera, pero no tiene dos médicos, el corazón, ¿no? Y el cerebro, sin embargo, sí, ¿no? Entonces, esto viene un poco de la historia de la neurociencia y de la neurología antiguamente, ¿no? Antiguamente todo se veía como disfunción neurológica del cerebro hasta que llegó el siglo XIX, donde llegó Freud, que era un psicoanalista, y que vio que muchos síntomas funcionales, en aquel entonces se llamaban histeria, los síntomas. Entonces, vio que muchos síntomas funcionales obedecían o tenían relación con síntomas emocionales. Y entonces, claro, él estableció un modelo que es erróneo, que es que dijo, pues todos los síntomas funcionales, la histeria, se debe a conflictos emocionales que yo manifiesto en forma de síntomas neurológicos. Y si resuelvo el conflicto emocional, se cura el síntoma neurológico, ¿vale? ¿Qué pasa? Que Freud, en ese sentido, se equivocó. Pero, desgraciadamente, sentó cátedra. Entonces, ahí empezó a establecerse una especialidad que era la psiquiatría y una especialidad que era la neurología, y fueron separadas en todo momento. Y más o menos para muchas enfermedades medio ha servido esta clasificación, porque los ictus y el Parkinson para el neurólogo, la esquizofrenia, depresión y trastorno bipolar para el psiquiatra, ¿no? Pero luego hay síntomas que se quedan un poco en el medio. De hecho, incluso la epilepsia antiguamente se catalogaba como un trastorno funcional hace 2000 años, ¿no? Y luego cambió a neurología. O sea que si os dais cuenta, esto es un poco arbitrario históricamente, ¿no? Históricamente. Entonces, muchos trastornos, entre ellos los trastornos funcionales, se han quedado en el medio, porque son trastornos que, como el paciente cuenta un síntoma neurológico, obviamente acude al neurólogo. Pero si consideramos que esto es psicológico, ¿qué hace el neurólogo habitualmente? Un poco el que no tiene formación en esto. Ah, pues será depresión o ansiedad, no te veo nada en el electroencefalograma, te envío al psiquiatra.
¿no? El psiquiatra lo ve y dice, vale, pues mira, tienes una depresión o ansiedad, pero que es un poco reactiva a las crisis que te pasan, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo te pongo un antidepresivo, te trato esto y a lo mejor el síntoma emocional mejora, la depresión mejora, pero las crisis siguen o el síntoma neurológico sigue. Entonces, claro, el psiquiatra que no tiene formación en neurología dice, oye, vete de nuevo al neurólogo que te estudie porque no vaya a ser que se le haya pasado algo, ¿no? Y entonces vuelve al neurólogo. Y el neurólogo le vuelve a decir que es ansiedad y entonces va peloteando de un médico a otro y al final el paciente siente que es un misterio médico, nadie sabe decir lo que tengo porque me en estas crisis, ¿no? Y entonces son pacientes que se sienten muy perdidos en el medio, ¿no? Entonces, bueno, todo este rollo que te estoy soltando es un poco para abrir el debate, ¿no? Entre qué es neurológico y qué es psiquiátrico. Entonces, en el fondo, la disociación es un fenómeno neurocientífico que, como hemos visto, ocurre desde en personas sin enfermedad, que puede ser casi un fenómeno, vamos a decirlo, normal en la población general, pero cuando es tan frecuente e intenso, obviamente se convierte en un trastorno, ¿no? Entonces, no se puede catalogar la disociación como un síntoma neurológico psiquiátrico, como tampoco, desgraciadamente, hay pacientes neurológicos ni psiquiátricos, sino que al final yo creo que son dos especialidades que tienen que ver al cerebro de forma muy conjunta, hablar siempre, ¿no? Y tratar a las personas, ¿no? Con enfermedades neurológicas y psiquiátricas de una manera bidireccional y en conjunto, ¿no? Es como lo veo yo. Visitas multidisciplinares también, ¿no? O sea, no somos... También hacer este conjunto, ¿no? Tengo al neurólogo, tengo al psiquiatra y tengo, si hace falta, otra especialidad, ¿no? Y entre todos intentar que esa persona pues vaya a haga su mejor calidad de vida. Efectivamente. O sea, al final, bueno, nuestro proyecto al final es tener, que ya la tenemos y doy gracias, a una unidad multidisciplinar, ¿no? Donde tenemos neurólogos que tratan específicamente enfermedades neurológicas, psiquiatras que tratan la parte que le toca de la enfermedad neurológica, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas, trabajadores sociales y entre todos nos comunicamos para cada uno trata su cachito de la tarta, ¿no? Del paciente con enfermedades neurológicas, pero además todos esos especialistas se reúnen y hablan el mismo idioma y hablan de la misma persona con las necesidades que tienen. Porque para mí como neurólogo es tan importante que ese paciente con este síntoma neurológico, cómo se desenvuelve en el colegio, cómo se desenvuelve en su trabajo, qué conflictos puede tener o en relación o no a su enfermedad neurológica, al igual que cómo se apaña en su discapacidad en el día a día, que eso me lo cuenta el terapeuta ocupacional, ¿no? Entonces, todo eso lo hablamos en sesión y realmente establecemos una unidad multidisciplinar de verdad, ¿no? Porque al final el concepto de multidisciplinar se utiliza muchísimo, ¿no? Pero creo que se aplica poco. Entonces, realmente nosotros abogamos y apostamos por una unidad multidisciplinar real donde todos hablemos el mismo idioma, efectivamente. Y es lo que has dicho, entonces el paciente ya no se siente solo ni en tierra de nadie, porque no es que vaya de pelota en pelota, es que es el equipo que me está tratando y que está conmigo, ¿no? Es lo importante. ¿Y cuántas fuentes en la consulta neurológica, pues los trastornos neurodisfuncionales? Pues mira, añadiendo un poco a lo anterior, claro, como estos trastornos se les ha llamado de muchas maneras, ya hemos dicho que se les ha llamado histeria, trastornos conversivos, que esto fue el término que acuñó Freud, que es que yo tengo un conflicto emocional y lo convierto en forma de síntoma físico, ¿no? Y luego se les ha llamado psicógenos también, porque se pensaba que eran de índole psicológica, ¿no? Entonces, todos esos términos, y no epiléptico, ¿no? Todos esos términos ya se han abandonado. ¿Pseudocrisis Entonces, también sería lo mismo? ¿perdón? La Y pseudocrisis. efectivamente. ¿Por qué se han abandonado todos estos términos? Sobre todo el término de crisis no epiléptica o pseudocrisis, porque realmente estamos haciendo un diagnóstico en negativo. Es como que le estamos diciendo lo que no tiene, ¿no? Entonces es como si por ejemplo, tú vas a una consulta de epilepsia porque tienes epilepsia y te dicen, bueno, ya hemos hecho todas las pruebas y te tengo que decir varias cosas. Primero, no tienes Parkinson.
no tienes un ictus, no tienes esclerosis múltiple, ¿no? Entonces, te empiezan a decir todo lo que no tienes. Entonces tú te quedas, vale, doctor, pero entonces, ¿qué tengo? ¿No? Porque yo tengo estas crisis, ¿no? Y si, imagínate que no te dan el diagnóstico de epilepsia y te dicen todo lo que no tienes, ¿no? Entonces, todos los términos que indiquen algo en negativo no tienen sentido, incluso son dañinos, ¿no? Entonces, el término de pseudocrisis es un término muy dañino, porque en el fondo las crisis las estoy teniendo y son tanto o más discapacitantes a veces que otras crisis epilépticas, ¿no? No hay más que ver un paciente con una crisis disociativa, el sufrimiento que hay, que entiendo que muchos de vosotros no lo habéis visto, bueno, habéis visto muchas crisis epilépticas y probablemente también crisis funcionales, pero quien no haya visto una crisis funcional, el sufrimiento que tiene el paciente durante una crisis funcional es algo que, como médico por lo menos, a mis neurólogos a los que enseño y a mis compañeros, tienen que vivirlo del sufrimiento que supone, ¿no? Entonces, el decir que tienes pseudocrisis y como que no son reales, hace mucho daño, ¿no? Entonces, el término pseudocrisis creo que es algo que tenemos que abandonar. Son crisis. Lo que pasa es que no tienen un origen epiléptico, ¿no? Entonces, crisis no epilépticas, nuevamente, es lo mismo. Es decir, que no es esto. Entonces, por eso se ha abogado en los últimos años crisis funcional o crisis disociativa, porque sí que refleja un poquito más el mecanismo, que es esa disociación llevado al extremo, ¿no? Entonces, como la terminología es muy nueva quiero decir en los últimos 20 años, ¿no? Como es muy nueva, pues la frecuencia, cuando se hacen los estudios de qué síntomas son los más frecuentes en neurología, pues antiguamente no entraban ni dentro de categorías neurológicas, ¿no? Hasta que los neurólogos nos hemos dado cuenta de que son muy frecuentes, ¿no? Entonces, mira, en los últimos años ya sí se han hecho estudios de frecuencia, de cuán frecuentes son los trastornos funcionales, y en una consulta de neurología general, o sea, yo me pongo a pasar una consulta de neuro general y me puede venir de todo, es el segundo motivo de consulta más frecuente, los síntomas funcionales en general, ¿vale? No solo crisis, ¿vale? O sea que en el fondo esos síntomas donde las pruebas son normales, así a priori, pero que se deben a una mala función del cerebro, es el segundo síntoma más frecuente de consulta en neurología, o sea que son súper frecuentes. Y si luego ya estratificamos un poco más por síntoma, las crisis funcionales, por ejemplo, a nivel global, si estimamos que la epilepsia es un 0,4-0,8% en la población general, las crisis funcionales son un 0,1, es decir, uno por cada 4 epilépticos, o sea que es bastante frecuente en la población global tener crisis funcionales, ¿no? Pero es que si además nos vamos a una consulta especializada de epilepsia, hasta el 25% de los pacientes que se ven en una unidad especializada de epilepsia, con vídeo EG, con cirugía de epilepsia, con todo, hasta el 25% tienen crisis funcionales. Bien sea porque solo tienen crisis funcionales o bien porque tienen epilepsia y además también tienen crisis funcionales, tienen de las dos. Vale, era mi segunda pregunta, me la has resuelto. Puede ser que una persona tenga de las dos, ya vemos que sí. Entonces, Pueden tener. la persona con epilepsia sabe diferenciar cuando es crisis funcional a cuando es crisis epiléptica. Sí, efectivamente. Entonces, ahí nos metemos un poquito en el diagnóstico, ¿no? Entonces, ¿cómo, si todas las pruebas salen normales, ¿no? ¿Cómo diagnostico yo una crisis funcional y cómo sé que me está pasando una crisis funcional, ¿no? Que esa es una gran pregunta. Pues, fíjate, el diagnóstico de los trastornos funcionales es clínico, como también lo es el de la epilepsia, ¿no? Porque al final yo puedo diagnosticar una epilepsia si me graban un vídeo o presencio una crisis, ¿no? Aunque luego pida pruebas, ¿no? Pero yo sé que ese evento que estoy teniendo, si es una convulsión tónico-clónica, yo lo puedo ver y diagnosticar. Pues igual que puedo hacer eso con la epilepsia, también lo puedo hacer con las crisis funcionales, porque la forma de convulsión de las crisis funcionales son bastante específicas, son muy características la forma que tiene o bien el cuerpo de moverse o bien el cuerpo de desconectarse, la duración, cómo tengo los ojos. A veces durante las crisis funcionales, durante la crisis, el paciente llora del sufrimiento que tiene, que eso no es habitual en las crisis epilépticas. Hago movimientos que a veces cambian de forma muy errática de un lado para otro y pueden ser, de hecho las crisis funcionales pueden ser muy prolongadas, o sea, yo tengo pacientes que pueden estar hasta
minutos, horas convulsionando, ¿no? O sea que al final tienen ciertos rasgos que si las presencio yo como neurólogo que tengo experiencia se pueden diagnosticar, o bien si la familia o los testigos graban un vídeo y me lo enseñan en consulta, yo lo puedo diagnosticar ya en una primera consulta, ¿vale? Y eso no quita que se pueden hacer pruebas complementarias y de hecho las hacemos, porque creemos que hay que hacer pruebas complementarias cuando un paciente viene con un diagnóstico o cuando yo le diagnostico de una crisis funcional, pues hacemos unas pruebas básicas, ¿no? Pues una resonancia e incluso le hacemos un electroencefalograma. Si me queda claro el diagnóstico, yo le digo, mira, yo tengo claro que son crisis funcionales, pero vamos a hacer este despistaje, porque por si acaso a veces hay pacientes que coincide tener crisis epilépticas con crisis funcionales, ¿no? Entonces, una solicitud de pruebas un poco básicas en general, yo solo lo suelo indicar en mis pacientes, ¿no? Pero el diagnóstico no me lo da la resonancia ni el electroencefalograma, me lo da cómo es el episodio, ¿no? Y si estoy en un vídeo electroencefalograma y se graba en una cámara, pues el ver cómo es el episodio en la cámara también me da el diagnóstico, ¿no? Pero muchas veces lo podemos hacer solamente en una primera consulta, ¿no? Entonces, una vez, normalmente en consulta lo que yo suelo hacer es que los pacientes pueden tener varios tipos de crisis, ¿no? Entonces, lo que suelo hacer es enumérame el tipo de crisis que tienes. Pues tengo este tipo de crisis, este tipo de crisis y este tipo de crisis, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es diagnosticarla una por una, en el sentido de decir, pues lo más probable es que estas 3 crisis tienen un origen funcional, son crisis funcionales. A veces no, a veces son un tipo de crisis, es una crisis epiléptica y luego el tipo 2 y el tipo 3 son crisis funcionales. Entonces, igual que los pacientes cuando vienen a la consulta, y probablemente muchos pacientes que me están viendo saben que pueden tener distintos tipos de crisis y saben diferenciarlos, por lo menos ellos saben catalogar, pues tengo este tipo de crisis y este tipo de crisis, ¿no? Lo único que tenemos que hacer los neurólogos es decirle a qué corresponde cada crisis. Y eso es importante. Y cuando ya los pacientes los tenemos pues instruidos, ¿no? Les hemos enseñado y todo, ellos ya te saben decir, pues mira, doctor, he tenido en estos 6 meses he tenido tantas crisis funcionales y tantas que son epilépticas probablemente. Entonces, son fácilmente reconocibles y el paciente puede reconocerlas, porque además, luego hablaremos, la base para poder reentrenarlas y tratarse es saber reconocerlas, ¿no? Entonces, se puede. Entonces, aquí están preguntando si es una persona que no tiene la capacidad verbal, ¿hay alguna prueba para poder diferenciarlas? Lo que es una crisis funcional, me imagino que una crisis epiléptica. Claro, exactamente. No tiene la capacidad verbal, entiendo que es o porque es un niño muy pequeñito o porque tiene discapacidad intelectual, ¿no? Podría ser ambas situaciones, ¿no? Sí, obviamente, siempre cuando no tengo la capacidad verbal es más difícil los diagnósticos, ya no solamente de crisis, sino en general, ¿no? Siempre es un punto que añade cierta complejidad, pero no obstante, aún así, el cómo es la semiología que llamamos, que es que cómo es la crisis, nos da bastantes pistas, ¿no? Entonces, solamente con que me graben un vídeo, ¿no? De la persona, a veces yo ya puedo orientarlo con bastante certeza. No obstante, como afortunadamente los neurólogos tenemos la prueba del videoelectroencefalograma y que podemos hacer videoelectroencefalogramas prolongados, si nos quedan dudas clínicas, siempre se puede siempre se debe hacer esa prueba si nos quedan dudas clínicas, porque así podemos ver el episodio y confirmar que no se correlaciona con una actividad eléctrica anómala del cerebro, ¿no? Como ocurre en la epilepsia. Pero incluso a priori, clínicamente, también se podría diferenciar. Vale. Por ejemplo, ¿qué tratamiento se tendría que dar para unas crisis funcionales? Muy bien, muy bien. Pues mira, las crisis funcionales, como todos los trastornos neurológicos funcionales, lo primero que hay que decir es que como el cerebro estructuralmente está íntegro, o sea, cuando me hacen una resonancia, todas las pruebas, está perfecto a nivel estructural y es una disfunción del cerebro, son potencialmente reentrenables
e incluso curables, ¿no? Siempre somos cautos en la unidad, ¿no? Porque tampoco vendemos curas milagrosas, ¿no? Y al final los pacientes cogen muchas expectativas y muchas esperanzas y nosotros le abrimos esa puerta porque la capacidad de recuperarse de unas crisis funcionales existe, ¿no? Pero no en todo el mundo es tan fácil, ¿no? Porque al final son episodios que son involuntarios, ¿no? Efectivamente. Entonces, lo primero es entender y educar mucho en lo que son las crisis funcionales. Entonces, la base de esto es que el diagnóstico sea dado por un neurólogo con experiencia en crisis funcionales, ¿vale? Tenemos que comunicar el diagnóstico, explicarles en qué consiste, porque muchos pacientes además vienen también con malas experiencias en otros sitios. Es que me han dicho que esto es psicológico, que me lo genero yo, que me lo invento, ¿no? Entonces hay que desmitificar. Yo he tenido más tiempo, entre comillas, limpiando toda la mala información a veces que he podido adquirir. Insisto, no ocurre en todos los pacientes, pero algunos sí vienen así, ¿no? Intentamos explicar lo que realmente está pasando, ¿no? En la persona que tiene una crisis o que tiene crisis funcionales, ¿no? Entonces, una vez que establecemos bien cómo son los episodios, qué es lo que está pasando en mi cerebro, planteamos un tratamiento. Entonces, nosotros en nuestra unidad, yo tengo formación en todos los trastornos neurológicos funcionales, incluidos crisis, pero el doctor Ángel Aledo es especialista en epilepsia, como lo conocéis, y es un especialista en crisis funcionales también, ¿no? Entonces, cuando Ángel o yo vemos a algún paciente, reforzamos y dejamos claro el diagnóstico, y cuando el paciente tiene claro el diagnóstico y ya sabe lo que está pasando correctamente, entonces planteamos un tratamiento. Generalmente el tratamiento en nuestra unidad multidisciplinar lo solemos hacer con valoración con fisioterapia o con terapeutas especializados en crisis funcionales, y luego también una valoración por el equipo de salud mental, psiquiatría o psicología, o ambos, ¿vale? Entonces, una vez que ha pasado un poco por los especialistas que creemos que van a intervenir en el proceso, nos reunimos. Y nos reunimos todos en sesión, hablamos un poco del paciente, generalmente lo presenta el neurólogo, pues explicando un poco todas las características del paciente, y luego el fisioterapeuta dice, pues a ver, que yo he visto esto tiene esta posibilidad, y luego el psiquiatra psicólogo pues también explica su parte, ¿no? Porque tenemos toda la esfera biopsicosocial de la persona, que ahora hablamos un poco del modelo biopsicosocial, ¿no? Pero todos esos factores psicosociales son fundamentales a veces, ¿no? En esto. Entonces ponemos todo encima de la mesa y entonces ya les establecemos un plan de tratamiento, ¿no? Entonces, explico un poquito el tratamiento, ¿no? Paso a eso, no sé si más o menos estaría quedado claro, ¿no? Sí, no, y ahora me ha venido a la cabeza también, ¿por qué nos da tanto miedo decir que vamos al psicólogo o al psiquiatra cuando necesitamos, ¿no? Es también una cosa de estigma, ha sacado mucho estigma en un profesional que lo que nos quiere es ayudar, ¿no? Unas personas preguntan, si no son psicológicas, ¿por qué se recomienda terapia psicológica? No, no. Es decir, que si nos rompemos un brazo, vamos al traumatólogo y no tenemos ningún problema. Pero si tenemos cosas que nos pasan en la cabeza, ya tenemos un trauma. Es decir, pues si el equipo multidisciplinar incluye un psicólogo, un terapeuta ocupacional, etcétera, 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 pues todos intentan que para esa persona tenga mejor calidad de vida, ¿no? O sea, no sé, aclarar también un poquito, es que me ha venido que, claro, el psicólogo, el psiquiatra, todo esto nos cuesta, ¿no? Aceptar esta ayuda. Sí, nos cuesta mucho porque yo creo que ese dualismo médico que tenemos los médicos, ¿no? De mente, cerebro, que lo psicológico parece como que es un signo social de debilidad, ¿no? En el fondo. Todo eso parece como que el psicólogo está mal visto, ¿no? Efectivamente. Entonces, y esa visión tan dualista que tenemos los médicos a veces también cala en la población, ¿no? Y parece que decirte que hay algún factor psicológico o que estoy mal psicológicamente, eso es un signo de debilidad, ¿no? Por el otro lado. Cuando en el fondo, lo importante de esto es naturalizarlo en toda enfermedad neurológica, porque en la epilepsia, obviamente, los factores psicológicos son súper importantes, ¿no? Y hace poco también salían estudios de desencadenantes psicológicos de crisis, como es obvio, porque al final el estrés psicosocial o un cerebro que se pone en alarma en algún momento dado
puede hacer que el umbral de crisis baje, ¿no? Incluso, o sea, que hay desencadenantes emocionales incluso en epilepsia. Mis pacientes con enfermedad de Parkinson, el 80% tienen depresión y a veces es una depresión grave que hace que tiemblen más y ninguna pastilla les va a quitar el temblor y lo que hay que hacer es tratarles la depresión, ¿no? Entonces, no podemos desligar lo emocional, lo psicológico, lo cognitivo de ningún proceso humano, ¿no? Entonces, al final, el psicólogo es la persona que nos ayuda un poco a afrontar esos procesos que a veces son emocionales o a veces son cognitivos y lo que tenemos que hacer es cambiar ciertas creencias o educar, ¿no? Entonces, en el fondo es un gran dilema porque está muy mal visto ir al psicólogo, pero prácticamente mucha población va al psicólogo por otro lado, ¿no? Y desgraciadamente los problemas de la salud mental han aumentado mucho con la pandemia, ¿no? Y con las redes sociales son realmente un problema, pues a nivel desde los últimos años, ¿no? Sobre todo en población adolescente, la salud mental ha empeorado mucho y en general en la población también, ¿no? Entonces, obviamente esto tiene una interacción con las enfermedades neurológicas y entonces yo mando casi a todos mis pacientes a valoración por psicología y psiquiatría, pero igual que lo hago con mis pacientes con Parkinson o con cualquier otra enfermedad neurológica, ¿no? Entonces eso es lo importante que hay que saber. Luego una cosa que quiero aclarar con esto de lo psicológico es que ¿por qué se producen las crisis funcionales? O sea, ¿cuál es la causa? O cuando me preguntan a mí los pacientes, doctor, ¿por qué yo tengo crisis funcionales? ¿No? Entonces, claro, es como si me llegas tú, David, y me dices, ¿por qué yo tengo epilepsia? ¿No? ¿O por qué me ha tocado a mí? Pues bueno, pues es que esa respuesta no existe, entonces lo que hacemos es explicar qué es la epilepsia, ¿no? O qué es los trastornos funcionales. Y en los trastornos funcionales juegan un papel en su génesis múltiples factores, ¿vale? Y entonces, al final, el cómo funciona o malfunciona un cerebro es muy complejo e intervienen factores. Nosotros lo enmarcamos en lo que llamamos un modelo biopsicosocial en el que influyen factores muy biológicos, factores que son cognitivos o psicológicos y factores que son sociales. Y todos ellos, en cada persona tiene su conjunto de factores que hacen que se conforme la enfermedad. Hablamos tanto de crisis funcionales como de epilepsia, porque en la epilepsia pues, nos pasa lo mismo, tenemos factores sociales, factores psicológicos, factores biológicos, ¿no? Pues los trastornos funcionales también, ¿no? Entonces, es importante saber que no es el problema que hemos tenido hasta ahora es que se han achacado a psicológicas. Pues es que no es exclusivamente psicológico, aunque influyan factores psicológicos, ¿no? Entonces, existen pacientes que tienen trastornos neurológicos funcionales o crisis funcionales donde no hay factores psicológicos importantes. Y eso es cierto. O sea, los factores psicológicos son un factor de riesgo para padecer o perpetuar crisis funcionales, pero no ocurren en todos los pacientes. Entonces, cuando nosotros hacemos la valoración y lo valora psicología y fisio, bueno, pues hay veces que los psicólogos dicen, mira, no tengo tanta cosa que trabajar, hay que trabajar más el qué estrategias desarrollar para abordar las crisis, que eso lo hacen más nuestros fisioterapeutas entrenados en esto, ¿no? Y no hay tanta patología psicológica que tratar. Entonces, es importante saber que no son psicológicas en sí, ¿no? Aunque obviamente influye mucho el psicólogo. No sé si me he explicado bien. Muy bien, te lo he explicado. Y estamos hablando del tratamiento. ¿Sería el mismo tratamiento para una persona con epilepsia que para una persona con trastorno neurológico funcional? Sí, sería el mismo tratamiento en el sentido de que obviamente una persona con epilepsia lo que hay que hacer es enmarcar bien qué son crisis epilépticas y enmarcar bien qué son crisis funcionales, porque cada una va a tener un tratamiento que se tienen que hacer en paralelo, ¿no? Porque en el fondo, cuando ambas están descontroladas, se pueden interrelacionar. Es decir, un paciente que tiene muchas crisis funcionales, al final es un cerebro de alarma de estrés que libera sustancias endógenas que a veces también repercuten en la epilepsia. Y cuando tengo una epilepsia descontrolada, ¿no? También hace que mi cerebro active mecanismos y que activen esos fenómenos de disociación que hablábamos y que empeoren los síntomas, las crisis funcionales, ¿no? Entonces, cuando un paciente tiene crisis epilépticas y funcionales, hay que hacer un abordaje multidisciplinar llevado en paralelo, ¿no? Entonces,
Para la epilepsia, obviamente, no os voy a comentar nada, pero ya sabéis mucho, también muchos de los pacientes casi más que yo, ¿no? Y muchos neurólogos ya os han hablado de esto, ¿no? Pero hay un abordaje farmacológico, un abordaje también muy biopsicosocial que también hay que hacer de la epilepsia, ¿no? No farmacológico. Pero para las crisis funcionales no existe un fármaco que sea milagroso o esté demostrado. Y en el fondo es lógico, porque si en una crisis funcional lo que ocurre es una disfunción de múltiples áreas del cerebro a la vez, es un trastorno, vamos a hablarlo de redes neuronales, ¿no? De que todo mi cerebro disfunciona, es raro que una sola molécula vaya a reorganizar, ¿no? Todo el entramado neuronal que yo tengo, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que no haya fármacos que puedan ayudar a las crisis funcionales y cuando los neurólogos lo vemos indicado, los ponemos porque son una herramienta, es un vehículo que nos ayudan con nuestro tratamiento. Pero lo que hay que quedarse es que no existe una pastilla y ya está en los trastornos funcionales, ¿no? Entonces, el tratamiento de esto al final es una terapia de reentrenamiento de las crisis y poner encima de la mesa todos los factores que pueden influir en las crisis, ¿no? Entonces, como explicaba antes, dentro de los factores biopsicosociales existen factores muy biológicos. Por ejemplo, ¿qué factores biológicos pueden desencadenar o perpetuar crisis epilépticas? Tener otra enfermedad, crisis funcionales. Tener otra enfermedad neurológica. Tener epilepsia es un factor de riesgo para que mi cerebro mal funcione y haga crisis funcionales, ¿no? Por eso tengo que tratar bien la epilepsia. Luego, el sexo femenino. 2/3 de los pacientes con trastornos funcionales son mujeres y no sabemos todavía, se está investigando, ¿por qué? Porque tampoco queda claro que sea una influencia estrictamente hormonal, ¿no? Luego, la hiperlaxitud articular. Ser hiperlaxo, el poder, por ejemplo, flexionar mucho los dedos hacia atrás, ¿no? Es un factor de riesgo para desarrollar crisis funcionales y tampoco llegamos a entender por qué. Y muchos pacientes están diagnosticados de síndrome de Ehlers-Danlos, que es un síndrome de hiperlaxitud articular. Se asocia mucho a esto, ¿vale? Y luego hay factores psicológicos que también hay que poner encima de la mesa. Tengo que hacer un diagnóstico de si el paciente tiene una depresión mayor, si tiene un trastorno de ansiedad mal controlado, si tiene un estrés postraumático o antecedente de trauma. Insisto, no tiene por qué haberlo en todos los pacientes, pero si lo hay que ponerlo encima de la mesa para tratarlo. Y luego factores sociales que también hay que poner encima de la mesa. Pues, por ejemplo, la incertidumbre diagnóstica de que no me han dado un diagnóstico durante años y he estado dando tumbos. Todo eso, esa incertidumbre diagnóstica, al final el cerebro funciona con información. Entonces, si yo no le he podido dar la información veraz de qué es lo que me está pasando, eso activa mecanismos de alarma que a veces hace que se perpetúen o empeoren crisis, ¿no? Luego, la incapacidad laboral, la frustración, ¿no? De que he perdido mi vida con estas crisis, ¿no? Eso a veces también activa mecanismos de alarma, ¿no? Son factores sociales que también influyen. Entonces, todo eso hay que ponerlo encima de la mesa y tratar todos esos factores que rodean a la persona para ayudar también al tratamiento de las crisis funcionales, ¿no? Pero una vez que ya hemos puesto todos esos factores encima de la mesa y los vamos a tratar, luego tenemos un abordaje específico de las crisis funcionales, efectivamente. Que en nuestra unidad, esto depende de la unidad, lo hacen los terapeutas que más se hayan entrenado en esto. Nosotros tenemos 2 terapeutas que son maravillosos, fisioterapeutas, que se encargan de dolor crónico y de trastornos neurológicos funcionales, son Bea y Álvaro, y hacen el tratamiento de las crisis funcionales de forma maravillosa. Entonces, esto consiste, me estoy enrollando mucho, pero me vais No, siguiendo, no, ¿no? no. Venga, venga, sí, 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 Ah, sí. vale. Que Estamos, es súper interesante. estamos justo en el momento. Muy bien, muy bien. Entonces, mira, lo primero a saber, y es lo que le explicamos a los pacientes, y esto creo que es la parte más útil de la charla de hoy. Primero, una crisis funcional no es peligrosa, a diferencia de una crisis epiléptica. Porque el cerebro disfunciona y se disocia y se aleja, pero persisten ciertos movimientos o funciones automáticas dentro de una crisis funcional que hacen que no haya lesiones graves.
puede tener lesiones leves, o sea, puedo tener algún esguince o golpes, pero a diferencia de una crisis epiléptica, en una crisis epiléptica puedo tener fracturas, ¿no? O desenlaces fatales, ¿no? Eso en una crisis funcional no ocurre. Entonces, lo primero a transmitir a un paciente con una crisis funcional es esa sensación de relativa seguridad, de tener una crisis no es peligroso ni me estoy generando daño en el cerebro, ¿vale? No me estoy generando un daño. Eso es fundamental y eso a veces hay que trabajarlo en varias sesiones, ¿no? Porque uno viene de muchos años teniendo crisis, de que no sé lo que me está pasando, etcétera, ¿no? Entonces, una crisis, lo que ocurre es que yo tengo primero, voy teniendo como el fenómeno de disociación donde el paciente empieza a notar una sensación rara de que me está dando la crisis, ¿no? Entonces, yo voy notando ya sensaciones raras y esto en cada persona es distinto o es específico, ¿no? Cada persona que tiene una crisis funcional ya sabe que le va a venir porque empieza o bien con una sensación de malestar abdominal, o bien saben reconocer muy bien la disociación y se están dando cuenta de que se están despersonalizando, desrealizando muchísimo, a veces dejan de oír o tienen un pitido en el oído, a veces sienten como una sensación como que me voy a desmayar, ¿no? Les cambia a Sería veces el como un color de la aura, cara. vamos, como un Sería aura como en un la piel. aura. Sería como un aura, efectivamente. Los neurólogos que nos dedicamos a esto no lo llamamos aura, lo llamamos como fase premonitoria, pero a veces es como un aura, ¿no? En ese sentido, que es que me avisa. Bueno, el aura epiléptica en el fondo ya es el inicio de la crisis, este es como que ya me está avisando, pero bueno, sí, es parecido, Mm. efectivamente. Efectivamente. Entonces, si yo no intervengo, ¿no? La evolución natural de una crisis funcional es que todos esos mecanismos van activando mi sistema nervioso autónomo, mi cerebro cada vez se va poniendo más en alarma, se va disociando, me altera la frecuencia cardíaca, que eso es muy típico de las crisis funcionales, empiezo a tener, a veces lo noto o no, ¿eh? No todo el mundo lo nota, aunque sí que esté pasando dentro de mi cuerpo. Noto como que mi ritmo cardíaco se hace muy constante y se va acelerando, 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 a veces puedo tener trastornos de la sudoración y a veces puedo hiperventilar, ¿vale? Que esto es algo que incluso pacientes con crisis funcionales no lo notan, pero de repente cuando les enseñamos a reconocer qué está pasando en mi cuerpo cuando está empezando una crisis, de repente se dan cuenta de que ahí está habiendo una hiperventilación. ¿Todo esto por qué es? Porque el cerebro se está activando, está como activando mecanismos de alarma, ¿vale? Y si yo no hiciera nada o pacientes que obviamente no han hecho ningún entrenamiento de esto, pues al final esto termina en como una explosión de la crisis en la que ya pierdo el conocimiento, caigo al suelo, empiezo a convulsionar o bien me quedo quieto, ¿no? Y muchos pacientes, hay pacientes que ya pierden el conocimiento y no recuerdan nada más de la crisis. Y lo siguiente que recuerdan es despertarse en el suelo minutos u horas después, puede ser, ¿eh? A veces incluso pueden llegar a orinarse, ¿eh? O sea que esto es un dato que no es específico de crisis epilépticas, ¿no? También ocurre en las funcionales. Y a veces se despiertan, hay gente que se despierta con una sensación un poco más de como de haber descansado, como si me han pegado una paliza, pero otros se despiertan o salen de la crisis con mucho sufrimiento, ¿no? Porque es una sensación tan desagradable que salen muy, muy mal a nivel de estrés y emocionalmente. Eso es más o menos como sería una crisis. Hay pacientes que no pierden el conocimiento en una crisis funcional y cuando caen, convulsionan o hacen movimientos, están conscientes aunque no puedan interaccionar con el medio externo, pero están viviendo segundo a segundo cómo es la crisis, que eso en una convulsiva epiléptica no ocurre, ¿no? Obviamente ahí pierdo conocimiento. Pero pacientes con crisis funcionales, no. Hay algunos que se desconectan, pero otros que son conscientes de toda la crisis, ¿vale? Entonces, eso es como es una crisis, ¿no? Completa. ¿Qué hacemos? Entonces, tenemos que trabajar en la ventana premonitoria, que es donde más podemos intervenir para cortar la crisis, ¿no? Entonces, lo que hay que saber de esto es que son síntomas involuntarios, es decir, yo no decido cuando mi cerebro activa los mecanismos de una crisis, ¿no? Que esto es lo que hemos explicado antes, son involuntarios. Yo eso no lo decido, yo pongo un ejemplo muy burdo, pero es como mi cerebro
en todo momento está haciendo funciones automáticas, incluso ahora mismo en esta conversación, ¿no? La respiración yo no la controlo ahora mismo, ¿no? Está siendo automática. O si me ponen un plato de comida, yo no decido salivar y tampoco puedo cortar la salivación a voluntad, ¿no? Entonces, el 96% de mi función cerebral, el cerebro lo activa de forma automática, ¿no? Sin que yo me dé cuenta. Pues eso también, o sea, es un análogo, no es igual, pero es lo que pasa en las crisis, que son involuntarias. Pero que sean involuntarias no quiere decir que yo no pueda eh, aprender a tener control sobre estos síntomas con entrenamiento, ¿vale? Que es distinto. Porque aquí lo que nosotros le decimos siempre a la persona es que la mejoría depende de ti con nuestro entrenamiento. Por supuesto que sí, nosotros te guiamos, pero en última instancia tú puedes hacer mucho por controlar esto y hay que trabajarlo. Entonces, trabajamos en esa primera ventana premonitoria, ¿vale? Que es donde yo ya empiezo a notar síntomas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues si yo ya voy notando como que me voy alejando de la realidad, estoy notando esos síntomas autonómicos de sudoración, palpitaciones, etcétera, tengo que intentar abortar la disociación para, en vez de alejarme y entrar en crisis, quedarme en el momento presente. Es decir, conseguir abortar esa sensación y con eso ya evito la crisis, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer eso? Existen múltiples técnicas, que es lo que nosotros enseñamos a los pacientes, ¿vale? La más famosa, que más evidencia tiene, es lo que llamamos el grounding. Grounding es un término en inglés de tierra, como ground es tierra, pues grounding es como quedarme en tierra, quedarme donde estoy y que no llegue la crisis, ¿no? Y eso consiste en que si la disociación es que me alejo, pues yo me fijo, intento focalizar la atención en cosas alrededor de mi ambiente que me mantengan en este momento y eviten que me aleje de la realidad, ¿vale? Entonces ahí, por ejemplo, utilizamos todos los sentidos para mantenernos en el aquí y ahora. Entonces el grounding, por ejemplo, tiene una regla que es la regla de los 5, 5, 4, 3, 2, 1, que es utilizar todos los sentidos en esta regla. Por ejemplo, ver 5 cosas que hay a mi alrededor, ¿no? Y fijarme en ellas de forma consciente. Creo que era oír 4 cosas que estén a mi alrededor, ¿no? Oler 3 cosas, ¿no? Perdón, tocar 4 cosas, oír 3 cosas, oler 2 cosas y saborear una cosa, ¿no? Entonces, haciendo eso, estimulo mis sentidos y los pacientes con entrenamiento, porque esto no es algo que surja de la noche a la mañana, con entrenamiento los pacientes consiguen que en esa fase premonitoria, ¡pum!, desaparezcan los síntomas y ya no evolucione a una crisis, ¿vale? Entonces, esto es el modelo teórico. Luego, obviamente, el paciente tiene que estar con los terapeutas, primero, entrenando por ejemplo, estos recursos, ¿no? Y poco a poco va teniendo control de las crisis, ¿no? ¿Qué les decimos? Porque esto a veces, si lo hace uno sin una ayuda con un terapeuta que sea experto, puede ser un poco frustrante, ¿no? Porque al final llego a crisis, ¿no? Entonces, no pasa nada porque si yo intento controlarlo en la fase premonitoria, pero luego no lo he conseguido, si tengo una crisis, como ya hemos explicado que las crisis funcionales no son peligrosas, no pasa nada, me dejo llevar, ¿no? Entonces nosotros establecemos un poco una fase de los 3 semáforos. La luz verde es que estoy bien. La luz naranja es que empiezo a estar un poco en alarma, esos síntomas premonitorios, y la luz roja es que ya me da la convulsión, ¿no? Entonces intento trabajar, luchar la fase naranja, pero si llego a la fase roja, no pasa nada por dejarme ir, porque ahí ya luchar contra la crisis es muy difícil, ¿no? Entonces, no lucho contra ella, me dejo ir, que eso nosotros lo llamamos surfear la crisis, es decir, déjate llevar, que pase lo que tenga que pasar, porque siéntete en todo momento seguro, ¿vale? Y ya, cuando llegue la siguiente crisis, volvemos a practicar en la zona naranja, ¿vale? Entonces, esa es un poco la idea. El grounding es un ejemplo de intervención que nosotros podemos hacer en la zona naranja, pero existen muchos otros abordajes que nuestros terapeutas enseñan, ¿no? Entonces, eso sería, por ejemplo, un modelo de cómo trabajaríamos en una sesión o en un programa de sesiones para crisis funcionales, ¿vale? Una cosa que también es muy importante que ponemos encima de la mesa es
otros síntomas funcionales, porque al final los pacientes con trastornos funcionales, con crisis funcionales, también tienen otros síntomas derivados del mal funcionamiento del cerebro. Entonces, es frecuente que, además de crisis, los pacientes tienen trastornos del movimiento, trastornos de la marcha, no tienen por qué, pero puede coexistir con trastornos del movimiento, trastornos de la marcha, y luego con otros síntomas funcionales que no se catalogan como neurológicos, pero que obedecen a mismos mecanismos. Por ejemplo, dolor crónico. Muchos de nuestros pacientes tienen o bien dolor corporal generalizado y entran dentro de los criterios diagnósticos de fibromialgia, o bien lumbalgias crónicas, o bien dolor regional complejo, etcétera. Otros pacientes tienen fatiga persistente o fatiga crónica, que también forma parte de nuestro modelo de síntomas. Trastornos del sueño, o bien insomnio, que no duermen bien durante la noche, tienen un sueño muy interrumpido, o a veces sueño excesivo durante el día, ¿no? Entonces, todos esos síntomas probablemente comparten mecanismos comunes. Entonces, es importante poner todos esos síntomas encima de la mesa porque la fatiga, el dolor, el sueño, también hay que rehabilitarlos a la vez del trastorno neurológico funcional, ¿no? Aparte de hacer un abordaje directo de las crisis. Muy Muy bien. bien. ¿Cómo me enrollo, eh? Por aquí han dicho que que explican un chiste al niño para que se distraiga también, o se distraiga, o tenga esta atención, o sea que esto lo han puesto en práctica. Después una pregunta que la pregunta al millón, ¿no? Que siempre nos hacen. Nos dicen un diagnóstico y todos queremos curarnos, ¿no? La epilepsia sabemos que es una enfermedad crónica, que es para siempre, ¿no? En este caso, las crisis funcionales ¿tienen cura o también tenemos que aprender a convivir con ellas? Muy buena pregunta, efectivamente. Pues a ver, es una respuesta o sea, es una respuesta difícil de contestar, ¿no? Porque al final, que no haya nada estructural, ¿no? En mi sistema nervioso, obviamente no significa que no sean reales, que esto es lo primero que refuerzo yo cada vez que veo a un primer paciente, una primera consulta, son trastornos reales y son muy discapacitantes, ¿vale? Tanto o más que otras enfermedades neurológicas y eso se ha demostrado en estudios. Pero lo que yo suelo decir en mi primera consulta es que al no haber una lesión irreversible en el cerebro, mi cerebro no está dañado, mi capacidad de reentrenamiento potencial es hasta el 100%. Y de hecho, nosotros tenemos afortunadamente muy buenas experiencias con pacientes con crisis funcionales que consiguen prácticamente abortar las crisis, ¿no? Y hacer una vida normal. Pero es importante yo siempre digo lo mismo, no vendemos curas milagrosas, ¿no? En el sentido de que la evolución de cada paciente lo va a marcar un poco la interacción de la propia persona con los terapeutas y con todos esos factores que rodean a la persona, ¿no? Entonces, al final no es tan fácil, si fuera tan fácil como solamente hacer un programa de reentrenamiento de zona verde, zona naranja y zona roja, ¿no? Pues sería muy fácil todo, ¿no? Y no es así. Hay pacientes muy complejos que tienen múltiples síntomas muy intensos y múltiples factores. Entonces, la clave no está solamente en aplicar una técnica de grounding, ¿no? Está en saber identificar por parte de los profesionales todos los factores que influyen en ese mal funcionamiento cerebral y probablemente hacer un abordaje de todos los factores que también rodean a las crisis funcionales. Porque un paciente o sea, por ejemplo, un factor pronóstico muy importante de las crisis funcionales es la precocidad del tratamiento. Eso sí que lo hemos visto, ¿no? El tener un diagnóstico precoz, cuanto antes se diagnostique y antes se haga una intervención, mejor pronóstico van a tener, porque el cerebro, en ese sentido, no se ha mal acostumbrado a mala plasticidad cerebral, ¿no? Y es más plástico y se puede reentrenar antes. Pero eso no quiere decir que pacientes que lleven mucho tiempo o a priori con muchas cosas no respondan bien, también pueden responder muy bien, ¿no? Entonces, la respuesta de forma breve es que los trastornos neurológicos-funcionales son tratables y curables, pero que a veces no sabemos ni los tiempos y no todo el mundo mejora, ¿no? Eso es cierto, a veces porque hay otros factores que impiden esa mejoría, al menos en el momento actual, ¿no? Entonces, pues bueno, hay veces que yo digo, no hemos conseguido mejorar porque existen estos otros factores,
tenemos que solucionarlos primero y luego volver a ver si podemos intentar controlar las crisis, ¿no? Entonces, es un mundo complejo, pero yo siempre abro esa puerta al final del túnel de que siempre son potencialmente reentrenables. Es más frecuente en niños, no de sexo, en pequeños o en adultos. Sí, Por lo que has dicho del pronóstico precoz. O sea, hasta cómo detectar, no cómo detectarlo, cuándo empezar a sospechar, cuándo empezar a mirar si es de más pequeñitos o también puedes debutar en adultos. claro. Pues mira, es más frecuente que debute en adultos. El pico máximo perdón, lo más frecuente suele ser a los 30, 40 años y más en mujeres, ¿vale? Pero esto son probabilidades. Claro, las probabilidades sirven un poco para las estadísticas, pero no para casos individuales, ¿no? Porque al final aquí hay gente escuchándonos, pues que No serán siempre, aquí no padres, ¿no? De hablamos de niños. generalidades, no hablamos de casos particulares. Hay preguntas que han venido aquí que son muy particular, no podemos resolverlo porque ni tienes tú el estudio ni estás tratando a esta persona. Si Claro, quieren que se pongan en contacto, ya está, pero siempre eso hablamos de es, generalidades. claro. Entonces, en general, en los estudios que se han hecho hasta ahora, desgraciadamente hay más en adultos que en niños, ¿eh? Entonces, se ve que es más frecuente en adultos, pero en los niños es muy frecuente, son muy frecuentes las crisis funcionales también. De hecho, en niños tienen potencialmente mejor pronóstico que en adultos si se pillan a tiempo, porque el cerebro de los niños es más plástico, porque sabemos identificar muy bien los factores que en general en niños suelen ser bastante más parecidos, son menos heterogéneos, ¿no? Pues al final es más el ambiente familiar o el ambiente escolar, ¿no? No hay tanta divergencia de esto. Entonces, generalmente una crisis funcional en niños puede tener mejor pronóstico que en adultos si se pilla a tiempo, ¿no? Obviamente luego ya nos metemos en si el niño, si el paciente pediátrico o el niño tiene además epilepsia y la epilepsia es compleja, pues bueno, pues ahí ya obviamente son factores que pueden liar más, ¿no? Todo el pronóstico como todo, ¿no? Pero sí que son frecuentes en niños. Se ha visto a partir de 5 años, a partir de los casos más precoces de crisis funcionales es a partir de 5 años y se ha visto hasta en gente de 90 años. O sea que nadie está exento, vamos a decirlo así, de en algún momento tener una crisis funcional o un trastorno neurológico funcional, ¿no? No, no. Por aquí te dan las gracias, que es una suerte tenerte de médico, que todo el mundo tenga la suerte que ha tenido ella. O sea, que te están dando aquí todo de buenas vibraciones. Dale, Y en epilepsia hablamos siempre, a mí no me gusta hablar de estigma porque creo que cuando hablamos de estigma aún le damos más estigma al asunto, pero en lo que hablamos antes un poquito, de decir como si eran psicológicas o así, ¿crees que hay más estigma en las crisis funcionales que en las crisis epilépticas? Sí, no sé, es difícil comparar, porque yo creo que comparar tampoco no podemos saberlo, ¿no? Porque yo creo que en general las enfermedades neurológicas tienen mucho estigma, ¿no? Epilepsia, yo creo que también tiene mucho estigma, pero indudablemente los trastornos funcionales, de hecho, ahora mismo los grupos internacionales, nosotros también empezaremos algún estudio un poco descriptivo sobre el estigma en trastornos funcionales, ¿no? Porque este modelo que yo he explicado, neurocientífico, donde yo me fui a formarme a la Universidad de Edimburgo con catedráticos que saben de esto, esto en el fondo lo estamos trasladando a España y de momento somos muy poquitos neurólogos los que nos dedicamos a esto con esta visión multidisciplinar y neurocientífica Mm. del problema. Pero desgraciadamente todavía hay muchos compañeros, e incluso médicos en general o profesionales sanitarios, que tienen una visión muy antigua de esto, ¿no? Y si las pruebas complementarias salen normales, es que son psicológicos o me lo estoy inventando, ¿no? Entonces, yo desgraciadamente en mi consulta te puedo decir que más del 80% ha tenido muy malas experiencias cuando ha dicho en la puerta de urgencias o en cualquier que tiene un trastorno neurológico funcional, ¿no? Pues desde frases como deja de convulsionar que te lo estás inventando, ¿no? O cosas así que son horribles escucharlos todavía en la sociedad actual, ¿no? Entonces, ahí tenemos mucho que hacer los neurólogos, o sea, eso es labor también muy nuestra,
de ir poco a poco poniendo de manifiesto que son síntomas tan invalidantes, son súper frecuentes en consultas de neurología, es que los neurólogos, les guste o no, entre comillas, que lo van a ver y lo ven continuamente, ¿no? Entonces tenemos que aprender a tratarlos y a manejarlos como personas que son y como síntomas reales y trastornos científicos que son, ¿no? Ujú. ¿Y aquí algo más se me ha olvidado? Bueno, ya me acordaréis. Otra pregunta. ¿Tiene carácter genético? Buena pregunta. Mira, sí que se ha Por aquí, descrito. es alguien de aquí del chat, no me la invento. Yo lo que es mío, lo que no, no. Bien. Yo acepto cualquier tipo de pregunta. Yo me mojo en todo con una opinión, obviamente, y desde el punto de vista científico de todo mi humilde experiencia, ¿no? Pero yo contesto todo lo que me pregunten, ¿eh? No hay problema. Pues mira, la influencia genética que se ha visto en los trastornos funcionales sí que la hay, pero no se ha visto que sea una mutación de un gen a día de hoy, ¿eh? No se ha demostrado que sea una enfermedad hereditaria por un gen que se herede, ¿vale? Entonces, pero sí que se ha visto que si yo tengo un trastorno funcional, los familiares que me rodean, como comparten genes en común, pueden tener más vulnerabilidad, ¿vale? Pero es solo como un factor de riesgo. Y de hecho, la genética probablemente es muy poquito importante. A lo mejor influye en trastornos funcionales un 5%. O sea, el 95% es el ambiente, ¿no? La vida, ¿no? de la persona. Pero es lógico, porque al final también pasa en otras enfermedades, ¿no? Pues si un paciente tiene una enfermedad de Parkinson, es más probable que en esa familia haya pacientes con enfermedad de Parkinson, primos, hermanos, etcétera, como a veces pasa en tipos de epilepsias, ¿no? Hay epilepsias que un primo hermano también tiene una epilepsia, ¿no? Quitamos las epilepsias que son genéticas puras, ¿no? Pero en epilepsias más generalizadas idiopáticas, otro tipo de epilepsias, hay cierta agregación familiar. También ocurre en trastornos funcionales porque probablemente compartan cierta vulnerabilidad genética, como también ocurre, por ejemplo, en la migraña. En la migraña, pues comparto cierta susceptibilidad, ¿no? Pues si yo tengo familiares con migraña, también puedo tener algo más de riesgo. Pero a día de hoy se sabe que probablemente el ambiente desarrollado a lo largo de toda mi vida es el factor crucial para desarrollar un trastorno funcional o no. Muy bien. Otra pregunta que ponen por aquí, que lo malo de esta enfermedad es que en algunos casos no la reconocen como discapacitante a nivel de seguridad social. ¿Qué Mm. podemos hacer en estos casos? Me imagino que un buen informe del médico que te está tratando y, como tenemos en la asociación, pues, en algún caso, pues acudir al abogado. Pero, ¿cómo lo ves tú? Claro, sí, esto es un gran dilema que también se tendrá que ir solucionando, ¿no? Digo a nivel político-administrativo, ¿no? Porque al final esto ya, la terminología ya está más que aceptada, ¿no? Y ya está bien asentada entre los expertos en esto y todos, al menos los expertos, bueno, expertos o gente que tiene más experiencia con esto, hablamos el mismo idioma. Entonces, esto tiene que terminar permeando y tiene que llegar ya pues a la esfera más médico-legal, ¿no? Entonces, a día de hoy, lo digo de forma práctica, existe una clasificación internacional de enfermedades con códigos, ¿no? Entonces, en las últimas clasificaciones ya aparece la CIE, se llama CIE, Clasificación Internacional de Enfermedades 11, la CIE 11, ya aparecen términos de trastorno neurológico funcional. Entonces, aún así, el que aparezca no quiere decir que todos los organismos, ¿no?, más legales sepan reconocer o sepan de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, yo lo que suelo hacer es hacer un informe con los códigos oficiales, ¿no? Y explico en los informes, pues, que esto es un trastorno, una entidad neurológica que causa tanto más discapacidad, ¿no? Y pongo un texto en función de la situación de la persona, ¿no? En ese sentido. Y eso a veces ayuda. Pero es verdad que nuevamente tenemos mucha labor los médicos de ir poco a poco concienciando a nuestras organizaciones de que estos síntomas son involuntarios e invalidantes y que por tanto tienen que ser reconocidos así a nivel médico legal.
Y eso también es labor nuestra. También por parte de los pacientes. Esto era lo que también quería decir antes, ¿no? Que, claro, como la terminología ha sido tan ambigua, pues no tenemos gran movimiento asociativo. Existen, ¿no? Y poquito a poquito ya los pacientes van poco a poco reclamando su espacio, ¿no? Es de ese tejido asociativo, pero todavía es pequeñito, ¿no? Entonces, creo que también la labor que tú haces, David, es ímproba, o sea, me encanta y he estado siguiendo en los últimos meses y probablemente muchos pacientes con crisis funcionales a día de hoy están en asociaciones de epilepsia, ¿no? Como es obvio, ¿no? Pero poquito a poquito yo creo que esto también, tanto por parte de los neurólogos que nos dedicamos como por el movimiento asociativo, tendremos que ir empujando, ¿no? Poco a poco para que cale a nivel social. No, no, esto es, las asociaciones para esto estamos, ¿no? Para a veces reclamar y decir, pues bueno, que estamos aquí, que no os olvidéis de nosotros, a los políticos de lo que decimos siempre de arriba, ¿no? Eso. Pues siempre están arriba nuestro y intentar, pues, mejorar la calidad de vida ya no de nuestros asociados, sino de todo el conjunto que tenemos esta enfermedad o lo que sea. Víctor, ha sido un placer, pero También. impresionante esta charla que ha durado más de una Se hora. Nos ha ha hecho corta, explicado, a mí también, pero mirando el reloj digo, ¡hala! ¿eh? Se ha hecho, quedará grabada aquí, estará en nuestros perfiles, que la gente la pueda escuchar tantas veces como quiera. Si tienen dudas, pues que se pongan en contacto conmigo, que ya me pondría en contacto con el doctor Víctor Gómez. Y encantados a todo el mundo que ha estado aquí preguntando, ayudando a que esta charla sea aún más bonita de lo que la ha hecho Víctor. Y de verdad, muchas gracias y te tendremos más veces porque es un placer hablar contigo. Yo encantado de venir y agradecerte de verdad, David, todo lo que haces en general, porque al final es una labor que es encomiable y la necesitamos, ¿no? Y animar a mucha gente como tú a visibilizar los trastornos neurológicos funcionales, que son, bueno, pues son pacientes que tienen mucho sufrimiento y que están bastante perdidos, ¿no? Actualmente, sin unidades que les puedan llevar correctamente o médicos que les puedan tratar. Así que agradecértelo millones y aquí me tienes para en cuanto me llames estoy aquí de nuevo. Pues te cojo la palabra. Haremos mucho trabajo juntos, de verdad. Muy bien. Pues lo dicho, hasta el próximo directo ya os iremos informando de tratar temas de la epilepsia, de todo nuestro mundo y a partir de aquí naturalizar y visibilizarnos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego, hasta la próxima.